El puerto espacial de R-San Prime zumbaba con su frenesí habitual. Los mercaderes se gritaban unos a otros, las naves rugían mientras atracaban y partían y los alienígenas de todas las especies se mezclaban en el caótico mercado. En medio de la conmoción, un pequeño niño humano llamado Timmy, de no más de 7 años, deambulaba entre la multitud agarrando su desgastado osito de peluche Benny cerca de su pecho. Sus padres, distraídos por una fracción de segundo mientras compraban suministros, no notaron al par de figuras vestidas de oscuro que lo habían estado observando. Los Raiders Galácticos eran conocidos en varios sistemas por sus tácticas despiadadas. Se especializaban en secuestros, contrabando y todo tipo de crímenes interestelares. Su líder, Borax, había ideado un nuevo plan retorcido que haría temblar a la galaxia. Este plan requería un niño humano, y Timmy solo y vulnerable era el objetivo perfecto. Timmy sintió una mano que le tapaba la boca antes de poder gritar. Su osito de peluche cayó al suelo mientras estaba arrastrado a las sombras por los Raiders. En cuestión de segundos fue introducido de contrabando a bordo de su elegante nave negra que se deslizó en órbita sin ser notada entre los miles de naves que iban y venían de Riken Prime. La nave Raider se disparó al hiperespacio con destino a un planeta desolado sin ley en los márgenes de la galaxia XJ5, un mundo conocido por sus mercados negros, comercio ilegal y las criaturas más viciosas, mientras las estrellas se difuminaban en rayas fuera de la ventana gráfica. Timmy se acurrucó en la fría y oscura bodega de carga. El miedo se apoderó de su pequeño corazón. Contuvo las lágrimas recordando las palabras de su padre. Sé valiente sin importar lo que pase. Los Raiders apenas reconocieron a Timmy. Lo trataban como una carga en lugar de como un ser vivo. Su plan era simple. Secuestrar a un niño humano. Usarlo como cebo y demostrar su dominio, mostrando a la galaxia que incluso la vida humana más pequeña era prescindible. Borax tenía una forma aterradora de demostrar su punto cuando llegaron a XJ5. Timmy fue sacado de la nave y arrojado. Entró en una enorme cueva arena. Sus pequeñas manos agarraron las barras de metal y sus grandes ojos inocentes escanearon a la multitud de espectadores alienígenas que se reían y se reían, pero lo peor estaba por venir. Desde el otro lado de la arena, una enorme puerta se abrió lentamente revelando una bestia de proporciones aterradoras, un enorme oso grizzly genéticamente modificado conocido como Ursa. Ursa era una leyenda entre los criminales criados en cautiverio. La bestia había sido entrenada para luchar en la arena donde innumerables enemigos habían caído ante su brutal fuerza. De pie, de casi 10 pies de alto sobre sus patas traseras con garras tan largas como dagas y pelaje cubierto con las cicatrices de innumerables batallas, Ursa era la atracción estrella para la multitud sedienta de sangre y ahora los Raiders Galácticos habían arrojado a un niño humano indefenso a su guarida para su diversión retorcida. Timmy se quedó congelado cuando Ursa entró pesadamente en la arena, sus enormes patas golpeando el suelo con cada paso. La multitud rugió de anticipación. Sus caras alienígenas se iluminaron con cruel emoción. Sus ojos brillaron en la tenue luz mientras se enfocaba en la pequeña figura temblorosa que estaba frente a ella. El corazón de Timmy latía con fuerza en su pecho y por un momento el miedo se apoderó de él. Dio un paso atrás, sus pequeñas manos temblaban, pero algo en el fondo de su mente, las palabras de su padre, las que siempre repetía antes de que Timmy se fuera a dormir, tomaron fuerza. Sé valiente. Timmy siempre había amado a los animales, incluso a los grandes y aterradores. Sabía que eran como los perros y los gatos en la tierra, criaturas que podían sentir miedo, ira y tristeza. Benny, su osito de peluche. Timmy miró a la imponente bestia y susurró, «Está bien, no voy a lastimarte». La multitud se hizo más fuerte cantando por sangre. Ursa gruñó bajo en su garganta, sus enormes mandíbulas se abrieron para revelar dientes afilados, pero cuando se acercó, sucedió algo extraño. La ferocidad en sus ojos se suavizó mientras olía el aire. El aroma de la inocencia y el miedo flotaba alrededor de Timmy, pero entonces algo más hizo algo familiar. Ursa la detuvo. Avanzó confundida por la falta de agresión del pequeño humano. Timmy se mantuvo firme con los ojos abiertos pero, lleno de una extraña determinación, lentamente extendió su mano hacia el imponente oso. Sus pequeños dedos temblaban. «No te tengo miedo», susurró para sorpresa de cada espectador en la arena. Ursa detuvo su enorme cabeza. Bajándola hacia la mano extendida del niño, el aire estaba denso por la tensión. La multitud se quedó en silencio mientras esperaban que la bestia atacara, pero en lugar de atacar, Ursa dejó escapar un suave estruendo. Su nariz rozando la mano de Timmy, el niño rió nerviosamente, sorprendido por la calidez de su aliento y la suavidad de su pelaje. La arena cayó en un silencio aturdido. Borax observando desde la plataforma elevada. Arriba se inclinó hacia adelante, sus ojos de reptil entrecerrándose. Esto no era lo que había planeado. Ursa nunca había mostrado
Merci nunca dudó en atacar cualquier cosa en su camino, pero aquí estaba ella acariciando al niño como un cachorro. Timmy, envalentonado por la respuesta tranquila del oso, fue dar un paso más y envolvió con sus brazos la enorme pata de Ursa, abrazándola como si fuera un osito peludo gigante. Why bear the beast? Retumbó suavemente su enorme cuerpo relajándose mientras se acostaba a su lado acurrucándose protectoramente alrededor del niño. El silencio en la arena era ensordecedor, nadie podía creer lo que estaban viendo. La multitud esperando a Carney se había encontrado con algo completamente diferente por primera vez en su brutal vida. Ursa se había negado a matar a los Raiders, furiosa por el giro inesperado de los acontecimientos ladró órdenes para liberar a otras bestias en la arena, criaturas feroces y gruñonas criadas para el combate, pero cuando se acercaron Ursa se puso de pie protectoramente sobre Timmy. Sus ojos brillaron con una nueva resolución, no iba a dejar que nadie lo lastimara. Lo que había comenzado como una cruel demostración de poder ahora se había convertido en una historia de lealtad y amor que enviaría ondas de choque a través de la galaxia. El aire dentro de la arena estaba denso de incredulidad. La multitud salvaje, que momentos antes había estado pidiendo sangre, ahora estaba sentada en un silencio atónito. Ursa, la bestia grizzly temida en toda la galaxia por su crueldad, se paró protectoramente sobre la pequeña niña humana. Sus feroces ojos ámbar, que alguna vez usaron para intimidar a sus enemigos, ahora miraban fijamente a las nuevas amenazas que ingresaban a la arena, feroces depredadores gruñones liberados por los asaltantes galácticos en un intento desesperado por salvar su espectáculo retorcido. Timmy, todavía agarrando su osito de peluche, sintió el cuerpo gigante de Ursa protegerlo. Su pelaje era áspero bajo sus dedos, pero había una calidez en el que lo reconfortaba frente al miedo abrumador. No tenía idea de por qué la gigantesca bestia había elegido protegerlo, pero en ese momento confió completamente en ella. La puerta en el lado más alejado de la arena se abrió con un chirrido, liberando a dos grandes criaturas de 4 patas con garras afiladas como cuchillas y dientes diseñados para desgarrar la carne. Sus gruñidos resonaron en las paredes de metal y la multitud comenzó a moverse nuevamente, sintiendo el peligro a punto de desplegarse. Las bestias se movieron con precisión depredadora, rodeando a Ursa y Timmy. Sus ojos brillaban de hambre. Timmy sostuvo su respirando mientras los músculos de Ursa se tensaban. Bajó un poco sus garras, cavando la tierra mientras se preparaba para el ataque que se avecinaba. La multitud vitoreó una vez más, hambrienta de violencia, pero hubo un cambio inconfundible en la atmósfera, una tensión eléctrica que flotaba en el aire. Esta no era la masacre indefensa que habían esperado, esto era algo mucho más primitivo, más impredecible. El gruñido de Ur reverberó a través del suelo, un sonido profundo y gutural que envió un escalofrío por las espinas de los espectadores alienígenas. Los depredadores se lanzaron, sus mandíbulas chasquearon, pero Ursa se movió a la velocidad del rayo y los enfrentó de frente con un solo y poderoso golpe de su pata. Ella es una de las criaturas que caen por el aire, su cuerpo se estrella contra la pared más alejada de la arena. La multitud jadeó en estado de shock. La segunda criatura se lanzó hacia el costado expuesto de Ursa, apuntando a su garganta, pero ella se retorció con una agilidad increíble para una criatura de su tamaño, atrapó al depredador. En medio de un salto, sus enormes mandíbulas se cerraron alrededor de su cuello con un crujido enfermizo. La bestia se quedó sin fuerzas, su cuerpo sin vida cayó al suelo. Ursa se mantuvo erguida, su respiración se entrecortó, estallidos controlados. Los dos depredadores yacían inmóviles a sus pies, derrotados en cuestión de segundos, pero ella no se movió para atacar a Timmy. En lugar de eso, giró su enorme cabeza hacia él, sus ojos se suavizaron una vez más, retumbó bajo en su garganta, un sonido que Timmy de alguna manera entendió que no estaba destinado a asustarlo, sino a tranquilizarlo. El rugido de aprobación e incredulidad de la multitud llenó la arena. Pero por encima de todo, la voz de Borax, el líder de los Raiders galácticos, cortó como una espada. Estaba furioso, sus fríos ojos reptiles se entrecerraron de ira mientras veía a sus preciadas bestias volverse contra todo lo que la habían entrenado. Hacer esto es inaceptable, gritó Borx golpeando su puño contra el apoyabrazos de su plataforma de observación. Maten al niño. Derriben a ambos. Quiero el corazón de Timmy latía con fuerza mientras más soldados comenzaban a llegar a la arena con sus armas preparadas y listas, pero antes de que pudieran disparar a Ursa, un rugido sacudió el suelo bajo ellos. Ella se paró sobre Timmy, con su enorme forma bloqueándolo de la vista, desafiando a cualquiera a desafiarla. La escena en la arena se extendió por toda la galaxia en minutos. Cámaras ocultas que transmitían los sangrientos espectáculos de XJ5 al inframundo ahora capturaron algo que nadie había esperado. Un pequeño niño humano protegido por una de las criaturas más temidas de la galaxia. Las imágenes se transmitieron en vivo a innumerables planetas.
impactando no solo a las empresas criminales que prosperaban con la violencia, sino también al Consejo Galáctico y las colonias humanas en el planeta Terrara. A miles de años luz de distancia, los activistas humanos y los líderes políticos estallaron en indignación. Los padres de Timmy, devastados por el secuestro de su hijo, fueron arrojados al foco de los medios. Sus súplicas entre lágrimas por su regreso seguro amplificaron el creciente malestar. Los medios de comunicación dieron una cobertura constante de la situación que muestra el vínculo inesperado del oso pardo con el niño en NLS. Seripede fue una historia que desafió cada expectativa. Uno de los grupos de derechos humanos y alienígenas de protección de la inocencia y amor inesperado se lanzaron a las estrellas exigiendo acciones del Consejo Galáctico. La historia tocó una fibra sensible en todas las especies. ¿Cómo podría un niño abandonado en el lugar más violento ser perdonado por una criatura criada para matar? ¿Cómo podría este niño permanecer en las garras de tal barbarie exhibido frente a criminales por deporte? El Consejo Galáctico, sintiendo la presión de múltiples sistemas, convocó una sesión de emergencia liderada por la embajadora humana, Eleanor Rey. Emitieron una demanda pública a los Raiders Galácticos, pidiendo la liberación inmediata de Timmy y la protección del oso que lo había salvado. El Consejo amenazó con sanciones, bloqueos e intervención militar si no se cumplían las demandas, pero Borax no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Los Raiders prosperaron en la rebelión al desafiar a la autoridad. Sabían que la galaxia estaba observando y tenían la intención de usar esa atención para difundir el miedo y el caos. Borax es una mente calculadora y fría que se aceleró mientras consideraba sus opciones. El niño se había convertido en un símbolo inesperado y la protección de Ursa hacia él era algo que los Raiders no habían previsto, pero ahora podían aprovecharlo. No somos una mascota a la que el Consejo Galáctico pueda atar con correa. Borax susurró a sus tenientes. Dejad que vean lo que pasa cuando desafían nuestra voluntad. Borax ordenó a sus soldados que regresaran a la arena, pero esta vez no para matar al niño, sino que los usarían como cebo. Se desatarían criaturas más exóticas y amenazas más mortales. VX tenía la intención de montar un espectáculo que haría que la galaxia lo viera con horror en la arena. Timmy estaba al lado de Ursa, el enorme oso pardo, ahora su único aliado. Había visto a los soldados moverse hacia las puertas lejanas preparándose para liberar criaturas aún más aterradoras. No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero sabía una cosa: Ura era su protectora y tenía que quedarse a su lado. Las puertas se abrieron y desde la oscuridad más allá aparecieron más monstruos. Surgieron criaturas con colmillos, garras y ojos que brillaban rojos en la penumbra. La multitud vitoreó de nuevo hambrientos de sangre, pero había tensión en el aire. Habían visto de lo que Ursa era capaz y ahora estaban presenciando algo completamente diferente, un vínculo entre especies que nadie podía explicar. Ursa dejó escapar un gruñido, bajo sus músculos se tensaron ante las nuevas amenazas. Timmy, temblando pero resuelto, le susurró a ella: vamos a superar esto juntos, dijo su pequeña mano descansando sobre su pelaje. La multitud, los Raiders e incluso toda la galaxia observaron conteniendo la respiración. Lo que se suponía que era una ejecución se había convertido en algo completamente diferente, una prueba de lealtad, coraje y la fuerza de una amistad improbable que desafiaba la brutalidad del universo. En el centro de todo estaban Timmy y Ursa, preparándose para enfrentar lo que viniera después. Juntos, la galaxia nunca olvidaría este momento. En toda la galaxia, las imágenes de Timmy de pie junto a la feroz Ursa habían sacudido al Consejo Galáctico hasta sus núcleos. Entre aquellos conmovidos por las escenas desgarradoras, el capitán Lars Kellic, un oficial humano experimentado con una reputación de manejar misiones imposibles, cuando vio al niño pequeño de pie valientemente al lado de una bestia que debería haberlo destrozado, Lars sabía que tenía que actuar. Lars había visto demasiado sufrimiento, demasiadas vidas perdidas por las tácticas brutales de grupos como los Raiders Galácticos. Los había enfrentado antes, pero esto era diferente, esto era personal. No solo estaba rescatando a un prisionero o reclamando bienes robados, estaba rescatando a un niño cuyo coraje había cautivado a toda la galaxia. Reuniendo un equipo de soldados de élite, Lars ideó un plan audaz. El Consejo Galáctico le había dado plena autoridad para recuperar a Timmy usando cualquier medio necesario, pero Lars sabía que la fuerza bruta por sí sola no sería suficiente. XJ5 era una fortaleza de sindicatos criminales con capas de sistemas de defensa, mercenarios corruptos e innumerables bestias exóticas. Cualquier asalto directo pondría a Timmy y Ursa en peligro inmediato a medida que se acercaban a XJ5. Lars estaba en la sala de guerra de su nave, un mapa del planeta brillaba en la pantalla. Frente a él, su segundo al mando, el teniente Besa, revisó los riesgos de la operación con calma. Precisión: tenemos inteligencia sobre la base de los asaltantes, dijo señalando la estructura resaltada en el ecuador del planeta, pero su seguridad es estricta y el área que rodea la arena está repleta de tropas.
Tendremos que ser quirúrgicos si queremos extraer al niño. Lars asintió con la cabeza. Sus ojos nunca dejaron la pantalla. No solo lo traeremos de vuelta, dijo firmemente, también vamos a recuperar al oso. Esa criatura lo salvó y le debemos lo mismo. Esto no es solo un rescate, es una redención para ambos. El plan era simple en teoría, pero peligroso en la ejecución. Se infiltrarían en la base de los asaltantes al amparo de la noche, usando sigilo y velocidad para eludir la seguridad y llegar a la arena, donde Timmy y Ursa estaban retenidos. Una vez dentro neutralizarían a los guardias, extraerían al niño en el oso y lo devolverían. Se dirigió a la nave antes de que los Raiders pudieran reaccionar, pero Lars sabía que los planes rara vez sobrevivían al primer contacto con el enemigo. Mientras la nave descendía hacia la atmósfera XJ5, Lars sintió el peso de la misión presionando sobre sus hombros. Se había enfrentado a probabilidades imposibles antes, pero nunca había dependido tanto de una sola conexión frágil, el vínculo entre un niño humano y una bestia de guerra. La nave de desembarco flotaba sobre la base de los Raiders, y el equipo de Lars descendió en silencio. Sus trajes de sigilo se mezclaban con la oscuridad. El aire estaba denso por la tensión mientras se movían a través de las sombras, evitando patrullas y torretas automatizadas. El corazón de Lars latía con fuerza en su pecho mientras se acercaban a la pared exterior de la arena. Habían llegado tan lejos sin ser detectados, pero la parte más difícil aún estaba por venir. Con un gesto hacia Besa, Lars hizo una señal para la brecha. Dentro de la arena, la multitud estaba creciendo. Inquietos, los Raiders habían liberado más criaturas en el pozo con la esperanza de forzar una exhibición brutal de Ursa, pero el oso pardo permaneció de pie firme sobre Timmy mientras el niño se agarraba el pelaje, sus ojos abiertos de miedo. Más depredadores los rodeaban, colmillos al descubierto, garras brillando en la dura luz de la arena, pero la postura protectora de Ura los mantuvo a raya desde la plataforma elevada. Borax observó con creciente frustración, el espectáculo no iba según lo planeado. La galaxia estaba observando, pero en lugar de miedo, la gente estaba viendo coraje, un mensaje no intencionado que los Raiders no podían permitirse enviar. Libérenlos a todos. Borax le susurró a su teniente, todas las criaturas, déjenme ver si ese oso puede proteger al niño de un ejército. Las puertas de la arena se abrieron con estruendo y emergió una avalancha de bestias aterradoras, criaturas salvajes criadas para el combate, cada una más salvaje que la anterior. La multitud rugió de emoción anticipando la matanza que vendría, pero sucedió algo increíble. Ura rugió más fuerte y más poderoso que nunca, un sonido que reverberó por toda la arena. Las otras criaturas dudaron, sus instintos les dijeron que se mantuvieran alejados de la masa de osos pardos a pesar de su número. Reconocieron a Ursa como un depredador máximo, una fuerza que no podían superar. La mera presencia de Ursa exigía respeto, y por un momento la arena se detuvo. Timmy. Todavía agarrando su osito de peluche, sintió una oleada de esperanza. Le susurró a Ursa con su voz temblorosa pero llena de confianza. Puedes hacerlo, Ursa, no dejes que nos lastimen. De repente, una explosión sacudió el otro lado de la arena. Lars y su equipo habían atravesado la pared exterior y se abrieron paso hacia la arena con una fuerza precisa y calculada. El humo se elevaba desde la brecha mientras irrumpían con sus armas apuntando a los guardias de los asaltantes. El caos estalló cuando el fuego de los blaster llenó el aire y la multitud se apresuró a escapar de la carnicería. «¡Cúbreme!», gritó Lars a su equipo mientras corría hacia el centro de la arena donde Timmy y Ursa estaban rodeados de depredadores. Los ojos de Timmy se iluminaron cuando vio a los soldados humanos cargando hacia aquí, gritó agitando la mano frenéticamente. Pero las criaturas a su alrededor se habían agitado al percibir el caos y dirigieron su atención hacia los soldados Ura. Rugió de nuevo, sus instintos protectores la llevaron a la acción con una ferocidad nacida de la supervivencia. Se abalanzó sobre el depredador más cercano, sus enormes garras desgarraron su piel. La bestia gritó y cayó, y los demás se dispersaron sin saber si atacar a los humanos o huir del enfurecido Grizzly Lars. Llegó a Timmy justo cuando una de las criaturas más grandes se abalanzó sobre el niño. Sin dudarlo, Lars disparó derribando a la bestia. De un tiro limpio agarró a Timmy, acercándolo, su corazón acelerado por el alivio. «Ahora, estás a salvo», dijo Lars su voz firme a pesar del caos. «Te sacaremos de aquí». Timmy lo miró con ojos muy abiertos y agradecidos. «¿Qué pasa con Ursa?». Lars se giró para ver al oso grizzly, todavía luchando contra el último de los depredadores. Su enorme forma era un borrón de movimiento mientras defendía al niño. Estaba herida, su pelaje enmarañado con sangre de docenas de pequeñas heridas, pero ella luchó con determinación inquebrantable. «No la dejaremos», dijo Lars con firmeza. «Vamos», hizo una señal a su equipo y se movieron como uno solo, extendiendo el fuego de cobertura. Mientras despejaban el camino para Ursa, los Grizzlies sintieron que sus aliados humanos estaban allí para ayudar y avanzaron hacia ellos.
Sus movimientos eran más lentos ahora, pero aún poderosos, mientras se acercaban a la brecha en la pared de la arena. Borax apareció en la plataforma elevada. Sus ojos ardían de furia. ¿Crees que puedes tomar mi premio?, gruñó. Levantando su blaster antes de que Lars pudiera reaccionar, Ursa rugió de nuevo. Su cuerpo masivo bloqueó a Timmy y Lars de la línea de visión del líder de los Raiders. Borax disparó, pero la explosión no golpeó la pared detrás de ellos. Con una carga final, Ursa se abalanzó sobre la plataforma. Sus garras masivas atravesaron la estructura. Lars gritó y empujó a Timmy a través del bree hacia la nave de desembarco que los esperaba. Ursa lo siguió. Su respiración era dificultosa, pero su espíritu no se quebró mientras el equipo aseguraba el área. Lars le dio la orden de despegar de la nave, se elevó hacia el cielo dejando atrás la arena, los Raiders y los horrores de XJ5 dentro de la nave. Timmy se sentó junto a Ursa, su pequeña mano descansaba sobre la enorme pata del oso pardo por primera vez en lo que parecía una eternidad. Sonrió. Ahora estás a salvo, dijo Lar arrodillándose junto a los dos. La galaxia había estado observando y lo que habían visto era más que solo un rescate. Era el comienzo de un vínculo que inspiraría esperanza en todas las estrellas. La nave de desembarco tarareó suavemente mientras se elevaba a través de la atmósfera, dejando atrás el caótico mundo de XJ5 en el interior. La tripulación se movió rápidamente para atender a sus heridos y asegurar la nave para el largo viaje de regreso a la seguridad, pero en el tranquilo rincón de la bahía de carga de la nave se estaba desarrollando una escena de extraordinaria ternura. Timmy, ahora a salvo de las garras de los asaltantes galácticos, se sentó acurrucado junto a Ursa, sus pequeñas manos descansaban sobre su enorme pata. El oso pardo, una vez una criatura temida de la arena, había bajado su cabeza para descansar junto al niño, sus ojos medio cerrados como si el peso de la batalla finalmente la hubiera alcanzado. Su pelaje todavía estaba enmarañado con sangre de las heridas que había sufrido en la arena, pero su respiración era constante. Los ojos abiertos de Timmy siguieron el suave ascenso y descenso del pecho de Ursa. Su mente todavía daba vueltas por todo lo que había sucedido. No podía entender del todo la enormidad de lo que había sucedido, pero sabía una cosa con certeza: Ursa lo había salvado una y otra vez en su corazón. No era solo una bestia, era su protectora. Su amigo sentado frente a ellos. El capitán Lars, que lo observó a la pareja con una mezcla de asombro y admiración. Había visto innumerables actos de valentía en sus años de servicio, pero nada como esto. El vínculo entre el niño y el oso había desafiado todo lo que sabía sobre la supervivencia, sobre el instinto. Ursa había elegido proteger al niño incluso con un gran riesgo para ella misma, y esa elección había cambiado el curso de sus vidas. Lars se puso de pie y se acercó lentamente con cuidado de no asustar a Ursa, aunque ella parecía demasiado agotada para reaccionar. Se arrodilló junto a Timmy y le ofreció al niño una cálida sonrisa. ¿Estás bien, niño?, Lars preguntó con voz suave. Timmy levantó la vista asintiendo. Mientras abrazaba fuertemente a su osito de peluche, estoy bien, dijo con voz pequeña, pero firme. Ursa me mantuvo a salvo. Lars miró al oso pardo, su forma poderosa ahora tranquila y en reposo. Si lo hizo él estuvo de acuerdo, ambos fueron bastante valientes allí atrás. Timmy dudó y luego habló en un susurro como si compartiera un secreto. Creo que ella es como yo, asustada, pero solo quiere estar a salvo. El corazón de Lars se vendió ante las palabras del chico. A pesar de su edad, Timmy había visto a través de la violencia, a través del terror, al corazón de lo que Ura realmente era: una criatura obligada a la brutalidad por aquellos que buscaban controlarla, pero debajo de todo era como cualquier otro ser vivo. Quería sobrevivir para protegerse, para ser libre. Nos vamos a asegurar de que esté a salvo ahora, dijo Lar con su voz llena de tranquila determinación. No más peleas, no más jaulas. Timmy asintió con la mirada. Volviendo la promesa de Ursa, Lars colocó una mano sobre el hombro del niño. Prometo que la nave se cerró levemente cuando atravesó la atmósfera del planeta y entró en la fría extensión del espacio. Timmy se apoyó contra Ursa sintiendo el calor de su cuerpo mientras flotaban juntos a pesar de las cicatrices, a pesar de las batallas. Había una sensación de paz aquí, un vínculo que trascendía las especies, uno que ni Timmy ni Ursa entendían completamente, pero sabían que era irrompible. Pero lejos de la seguridad de la nave en la superficie de XJ5, los asaltantes galácticos no habían terminado. Borx, enfurecido por su fracaso, se paró en medio de los restos de la arena derrumbada, sus fríos ojos entrecerrados con furia. Su premio, su oso, le había sido arrebatado y la galaxia había visto su derrota. No lo dejaría en pie. Con una sola orden envió una transmisión a cada nave asaltante en el sistema: encuéntrenlos, gruñó, cácenlos. El niño y el oso serán míos. La pieza a bordo de la nave de desembarco duró poco. Mientras se elevaban a través del vacío estrellado, la luz de advertencia parpadeó en la consola de la nave. La teniente Besa corrió a la cabina.
Frunció el ceño mientras revisaba los datos entrantes. Capitán, tenemos un problema. Llamó por las comunicaciones. Lars se apresuró a la cabina. Su rostro se puso sombrío cuando vio la pantalla. Varias naves de los Raiders habían aparecido en sus escáneres acercándose rápidamente. Estaban muy lejos en el espacio profundo. Sin respaldo a la vista. Nos encontraron. Dijo Besa con la voz tensa. Parece que Borax no va a dejar pasar esto. Lars apretó la mandíbula. Había esperado resistencia, pero no tan rápido. Los Raiders eran implacables y ahora se acercaban para matar. ¿Cuántas naves? Besa respondió. Estaban fuertemente armados. Estaban en desventaja de armamento. La mente de Lars corría. No podía arriesgarse a una confrontación directa. Su nave era un transporte, no una nave de guerra, y tenían a Timmy y Ursa para proteger. Necesitaban una salida rápida. ¿Podemos saltar a la velocidad de la luz? Preguntó Lars escaneando los controles. Todavía no. Dijo Besa sacudiendo la cabeza. Todavía estamos en la nave. Demasiado cerca de la gravedad XJ5. Bueno, necesitamos unos minutos más. No tenían a los Raiders. Las naves estaban cerrando la brecha. Sus sistemas de armas se estaban bloqueando. En el transporte sonó una bocina de advertencia cuando la primera explosión. Sacudió la nave enviando una sacudida a través del pasillo. Prepárense para el impacto, gritó Besa agarrando los controles mientras otro disparo pasaba por ellos, por poco fallando los motores en la bodega de carga. Timmy agarró el pelaje de Ursa mientras la nave se sacudía violentamente. El oso, sintiendo el peligro, se puso de pie, su enorme forma elevándose sobre el niño. Dejó escapar un gruñido bajo como si se estuviera preparando para enfrentar la amenaza ella misma. No podemos luchar contra ellos. En esta cosa, murmuró Lars repasando sus opciones. Sus ojos se dirigieron al escáner buscando algo, cualquier cosa que pudiera darles ventaja. Entonces un pensamiento lo golpeó. Hay un campo de asteroides no muy lejos de aquí, dijo señalando la pantalla de navegación. Podemos usarlo para cubrirnos. Si logramos atravesarlo, no podrán seguir. Los ojos de Besa se abrieron. Eso es una carrera suicida tal vez, dijo Lars, su voz firme, pero es nuestra única oportunidad. Sin tiempo para discutir, Besa. Ajustaron el curso de la nave y los dirigieron hacia el denso campo de asteroides que se encontraba justo más allá de su alcance. Los Raiders, aún en persecución, dispararon otra descarga de disparos de plasma, uno de los cuales rozó el costado de la nave y envió chispas volando a través de la cabina. Ya casi llegamos. Besa gritó con las manos firmes en los controles mientras se acercaban al campo de asteroides. Los Raiders dudaron sabiendo los peligros que se encontraban dentro. La nave de Lars se sumergió en la masa arremolinada de rocas y escombros. Maniobraron bruscamente para evitar los asteroides masivos que se tambaleaban por el espacio. Los Raiders lo siguieron, pero sus naves más grandes lucharon por mantener el ritmo. Sus sistemas de armas eran inútiles en los estrechos pasillos de roca y metal. La nave de Lars se abrió paso a través del campo. Cada giro era más peligroso que el anterior, pero los Raiders. Los disparos se hicieron cada vez menos a medida que se quedaban atrás. Salimos del pozo de gravedad, dijo Besa con la voz llena de alivio. Podemos saltar a la velocidad de la luz. Hazlo. Lars ordenó con una sacudida repentina. La nave se tambaleó hacia adelante. Las estrellas se desplazaron en largas filas mientras se disparaban al hiperespacio, dejando a los Raiders y a XJ5 muy atrás en la bahía de carga. Timmy exhaló lentamente. Sus pequeñas manos todavía agarraban el pelaje de Ura. El oso retumbó suavemente. Sus ojos estaban tranquilos, pero alerta. Timmy sabía que aún no estaban fuera de peligro, pero por ahora habían escapado. Lars entró en la bahía. Su rostro estaba marcado por la determinación. Nos dirigimos a un lugar seguro, dijo suavemente. Se arrodilló junto a Timmy y Ursa, pero tendremos que estar en guardia. Los Raiders no se detendrán hasta que nos encuentren. Timmy lo miró con los ojos llenos de confianza. No. Dejará que nos lastimen. Lars sonrió colocando una mano en el hombro del niño. No, dijo. Mirando al enorme grizzly. No creo que lo haga. Mientras la nave pasaba a toda velocidad por las estrellas, sabían que la pelea no había terminado, pero juntos con la fuerza de Ur y el vínculo que habían forjado tenían esperanza. Y en una galaxia llena de peligro, la esperanza era el arma más poderosa que tenían. Las estrellas fuera de la ventana gráfica se desdibujaron mientras la nave avanzaba a través del hiperespacio, pero el capitán Lars Kellex no podía quitarse de encima la sensación de peligro
que acechaba más allá del horizonte de la velocidad de la luz. Los asaltantes galácticos habían sido implacables en su persecución y Lars sabía que no se detendrían hasta tener a Timmy y Ursa de nuevo en sus garras. No podemos seguir corriendo, Lars, murmuró al teniente Besa mientras estaban de pie sobre la consola de navegación. El campo de asteroides les había dado tiempo, pero no. Seguridad, los asaltantes los rastrearían de nuevo y pronto nos encontrarán donde sea que vayamos. La expresión de Bes era sombría. Hemos hecho todo lo posible para sacudirlos, pero su alcance es demasiado amplio. Lars asintió sintiendo el peso de su situación. No podrían escapar de los asaltantes para siempre, y con Timmy y Ursa a bordo cada encuentro se convirtió en una lucha de vida o muerte. Pero entonces una idea se encendió en la mente de Lars, una última apuesta que podría salvarlos a todos. Hay un lugar, dijo Lars en voz baja pero lleno de resolución. El santuario Luna de Lara es un refugio remoto escondido en las profundidades de un antiguo sistema estelar. Ningún asaltante se ha atrevido a poner un pie allí y el Consejo no tiene jurisdicción. Es un lugar donde los inocentes pueden encontrar protección si podemos llegar. En los ojos de Bes se abrieron de par en par. El santuario es un mito, es real. Lars insistió, lo he visto. Es nuestra mejor oportunidad de esconder a Timmy y Ursa donde los asaltantes no puedan tocarlos. Besa dudó por un momento. Luego asintió. Fijaré las coordenadas. Mientras Besa trazaba su curso, Lars dejó el puente y se dirigió a la bahía de carga, donde Timmy estaba sentado acurrucado contra el enorme costado de Ursa. El oso pardo, que aún mostraba signos de desgaste de la batalla anterior, yacía protectoramente al lado del niño, sus ojos medio cerrados, pero alerta. Timmy se había negado a dejar su lado desde su rescate, y el vínculo entre ellos solo se había vuelto más fuerte. El campeón, Lars dijo suavemente mientras se agachaba al lado de Timmy. Nos dirigimos a un lugar seguro. Es un lugar donde nadie puede hacerte daño a ti ni a Ursa nunca más. Timmy lo miró con los ojos muy abiertos. De verdad, es un lugar donde no tenemos que correr. Lars asintió con la cabeza, su corazón se hinchaba de determinación. Sí, pero tenemos que irnos allí primero. Necesito que te mantengas fuerte, un poco más. De acuerdo. Timmy abrazó a su osito de peluche más fuerte, pero sonrió. De acuerdo, mientras Ur esté conmigo. Lars extendió la mano y acarició suavemente el pelaje de Ursa. La enorme bestia retumbó suavemente, sus ojos ámbar encontrándose con los de él. A pesar de todo lo que había soportado, la lealtad de Ur hacia él niño nunca había vacilado. Lars sabía que tenían que protegerla, tanto como protegían a Timmy. La nave se cerró levemente cuando salió del hiperespacio. El corazón de Lars se aceleró mientras se acercaban al santuario. Coordenadas de la luna era su última esperanza, pero justo cuando la superficie brillante de la luna apareció a la vista, las alarmas sonaron en la nave. La voz del capitán Bes crepitó en las comunicaciones. Tenemos naves Raiders en nuestra cola, nos han seguido. Lars maldijo en voz baja y corrió de regreso al puente. En la ventana, 3 naves Raiders se alzaban grandes, sus sistemas de armas apuntando al transporte. Borax, implacable en su persecución, no se había rendido. Nos están llamando, dijo Besa. Sus dedos volaron por los controles mientras activaba los escudos. Lars apretó los dientes mientras Borax una voz cruel resonó a través de los altavoces de la nave. Pensaste que podrías esconderte de mí, capitán. Quiero al chico, quiero al oso y los quiero ahora. Las manos de Lars se apretaron en puños. No vas a conseguir a ninguno de ellos. Borax, ahora no, nunca. Borax se rió entre dientes oscuramente. Luego prepárate para morir, Kellex. No hay escapatoria. Las naves Raider comenzaron su asalto. Los rayos de plasma golpearon contra el transporte, los escudos. La nave se sacudió violentamente mientras Lars y Besa luchaban por mantenerla estable. No podemos soportar esto por mucho tiempo, Besa gritó sobre la guarida. Los escudos no aguantarán. Lars miró a la luna debajo de ellos. El santuario estaba tan cerca, pero estaban a momentos de ser destruidos. Tomó una decisión rápida. Besa, prepárate para un descenso de emergencia. Vamos a hacer un aterrizaje forzoso en la superficie de la luna. ¿Qué? Los ojos de Bes se abrieron en estado de shock. No tenemos elección. Lars ladró. Si nos quedamos aquí arriba, estamos muertos. Al menos allá abajo tenemos una oportunidad de luchar. Besa asintió confiando en su juicio. Ajustó la trayectoria de la nave cuando Lars activó los protocolos de descenso de emergencia. El transporte comenzó su rápido descenso hacia la superficie de la luna. Sus motores rugieron mientras se desplomaba a través de la atmósfera. Las naves Raider siguieron sus cañones de plasma, que seguían disparando sin descanso. Pero a medida que se acercaban a la superficie de la luna, comenzaron a formarse extraños campos de energía alrededor del planeta que interrumpieron los sistemas de armas de los Raiders. Las defensas de la luna. ¡Fesa!, exclamó. Nos está protegiendo. Lars sintió una oleada de esperanza mientras los campos de energía continuaban interfiriendo con el ataque de los Raiders.
El transporte Kine se dirigió hacia la superficie. Su aterrizaje. Los ciervos apenas se involucraron. A tiempo de amortiguar el choque, la nave golpeó el suelo con fuerza. Se deslizó por la superficie rocosa de la luna antes de detenerse. Dentro de la nave, todo quedó en silencio por un momento y luego Lars gimió. Poniéndose de pie, todos bien, Timmy y Ursa estaban acurrucados en la compuerta de carga, sacudidos pero no heridos. El oso retumbó suavemente, empujando a Timmy para asegurarle que lo habíamos logrado. Lars respiró aliviado, pero sabía que los Raiders no estaban muy lejos, habían ganado tiempo. Pero no seguridad. El casco de la nave gimió cuando Lars Besa, Timmy y Ursa emergieron. En el crepúsculo de la luna santuario, el paisaje no se parecía a nada que hubieran visto antes, antiguos árboles imponentes, con hojas brillantes estiradas hacia el cielo, arrojando una suave luz etérea sobre la superficie. El aire estaba denso con una extraña energía casi viva, con el zumbido del campo protector de la luna, pero no había tiempo para admirar la belleza. Las naves Raider de Bora descendían rápido, sus armas todavía apuntaban al transporte. Lars sabía que tenían que actuar rápidamente. Besa, lleven a Timmy y Ursa al santuario interior de la luna. Lars ordenó. Se dice que es impenetrable. Contendré a los Raiders mientras pueda. Besa dudó. Sus ojos se dirigieron al chico del oso. ¿Y tú? Me uniré a ti cuando nos haya dado algo de tiempo, dijo Lar agarrando su blaster con fuerza. Besa. Guió a Timmy y Ura hacia el santuario interior, una estructura brillante escondida dentro del denso bosque. Timmy miró a Lars. Sus ojos se llenaron de preocupación, pero Lars le dio un asentimiento tranquilizador. No te preocupes, chico, estaré justo detrás de ti mientras desaparecían entre los árboles. Lars se giró para enfrentar a las naves Raider que se acercaban. Sabía que lo superaban en número, pero no estaba dispuesto a dejar que Borax se llevara a Timmy o Ursa sin luchar. La primera nave Raider aterrizó y Borax emergió, flanqueado por soldados fuertemente armados. Sus ojos brillaron con fría malicia mientras avanzaba con el blaster en la mano. Esta es tu última oportunidad. Kellex Borgs. Lars sonrió burlonamente y levantó su blaster. Tengo una mejor idea. Borgs, ¿qué tal si te arrastras de regreso al agujero del que viniste y los dejas en paz? Borgs tiene la cara retorcida de rabia. Mátalo. La batalla estalló en un instante. Lars disparó su blaster y derribó a 2 de los soldados de Bora en rápida sucesión. Los rayos de plasma chisporrotearon en el aire. Mientras los Raiders avanzaban, Lars se mantuvo firme usando los árboles como cobertura mientras luchaba con cada gramo de fuerza. Tenía a los Raiders más cerca, sus números eran abrumadores, pero Lars siguió luchando. Sabía que no podía ganar, pero no estaba luchando para ganar, estaba luchando para ganar tiempo para Timmy, para Ursa, para Besa. Cada segundo contaba. Justo cuando los Raiders se acercaban, un rugido ensordecedor resonó a través del bosque desde las sombras. Ursa cargó con su forma masiva y se lanzó contra los soldados Raider con una fuerza imparable. Fuerza que había sentido que Lars estaba en peligro y, a pesar de sus heridas, había venido a luchar. Los soldados de Bora se dispersaron. Aterrorizados mientras Ursa atravesaba sus filas, sus garras atravesaban armaduras y carne. Los Raiders nunca se habían enfrentado a nada como ella. Lars aprovechó la oportunidad y eliminó a los soldados restantes con disparos de precisión. Borax, al darse cuenta de que estaba perdiendo, retrocedió con miedo. Esto no ha terminado. Kellex gritó, retirándose hacia su nave, pero cuando se dio la vuelta para huir, Ursa se abalanzó sobre él y le quitó el blaster de la mano. Borax tropezó, sus ojos se abrieron de par en par por el pánico cuando el oso pardo se cernió sobre él. Lars levantó su blaster apuntando al líder de los Raiders. Cor. Lars dijo con frialdad. Borax no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se apresuró a regresar a su nave. Su comportamiento arrogante se hizo añicos. Las naves de los Raiders despegaron, retirándose hacia el cielo mientras huían del santuario. Luna. La batalla había terminado. Lars bajó su blaster. Su pecho se agitaba por el cansancio. CSA estaba a su lado. Sus ojos ámbar se calmaron una vez más. La energía protectora de la luna zumbó suavemente a su alrededor. Una señal de que finalmente estaban a salvo. Timmy emergió de los árboles corriendo hacia Lars y lo abrazó. «¿Estás bien?», gritó el alivio inundando su voz. Lars sonrió alborotando el cabello del niño.
Gracias a Ursa, todos somos el santuario. Luna había estado a la altura. En su nombre. Aquí en este refugio escondido habían encontrado seguridad, pero más que eso habían encontrado algo aún más grande, un vínculo. De confianza, lealtad y amor que trascendía especies y circunstancias mientras. Las estrellas titilaban sobre Lars Timi y Ursa se mantuvieron juntos sabiendo que lo que viniera después lo enfrentarían como Uno solo.